Destino, segunda parte, destino. Y voy a hacer un recordatorio breve de lo que fue la primera parte, destino. Y quiero empezar con un testimonio. Miren, les voy a poner aquí el principio. El camino que andas es el que determina tu destino. Vamos a ponerlo, por favor. El camino que andas es el que determina tu destino. No son tus buenos sentimientos, no es tu buen corazón, no son tus buenas intenciones lo que determina tu destino. ¿Qué es lo que determina tu destino? El camino que andas, el camino que andas. Así puedes tener muy buenos motivos de oración y hasta te puedas aventar unas oraciones así como que con palabras muy rebuscadas y que hasta sorprendes a los demás. Pero quiero decirte que hay un tipo de oración que también es muy superficial y la cual la Biblia nos deja ver acerca de los fariseos. Los fariseos pues ya estaban acostumbrados a orar, oraban por orar. Entonces la oración sí es poderosa, pero hay oraciones que nos conectan al corazón de Dios. Pero aún cuando nosotros lleguemos a tener oraciones superficiales, ni esas nos van a ayudar, de ninguna manera nos van a ayudar para nosotros llegar a nuestro destino, ¿sí? ¿Qué es lo que realmente determina nuestro destino? El camino en el que andamos. Y ahorita voy a explicar un poquito más lo de la oración. Entonces comienzo con este testimonio. Estábamos recién casados, Perchis y yo, y bien felices, y comenzamos a vivir en la ciudad de Salamanca en el año del 2003. ¿Sí? En septiembre del 2003 comenzamos ahí, y yo estaba trabajando ahí en ese entonces en la refinería de Petróleos Mexicanos. Ya tenía años trabajando y yo pues continué trabajando ahí. Entonces lo que sucede es que pues nosotros bien contentos y decíamos, pues me acuerdo que cuando yo fui a pedir a Perchis a su casa, me acompañó mi papá y me dice la mamá de Perchis, en ese entonces me dice, pero quiero decirte una cosa, me dice, mi hija no sabe cocinar, nada, no sabe hacer nada de cocina. Dice, y aquí tiene gente que le hace todo. Y yo le dije, pues no le hace, le digo, yo no estoy buscando que me hagan de comer, le digo, yo estoy buscando a alguien con quien vivir la vida y con quien hacer equipo y esto y lo otro. Y ahí va uno bien emocionado, entonces ahí, y me acuerdo que yo dije, Perchi, pues aquí aprendemos los dos juntos a cocinar, ¿verdad? Y tú también, yo sé que puedes aprender a cocinar, yo también. Mientras, ¿qué hacemos? Vamos a comprar comida ya preparada. Entonces nos íbamos nosotros a los centros comerciales y nos llenábamos ahí de comida congelada. Todo eso que venden en Costco en los congeladores y que venden en Sam's, nosotros nos íbamos a esas tiendas y nos surtíamos. Y llegábamos a la casa y al refri, y lo que no fuera de refri, a guardarlo. Y cuando nos daba hambre, pues a sacar del congelador y a ponerlo en el horno de microondas y a comer. Pues rápido nos pusimos bien llenitos. Yo llegué casi a 90 kilos, ¿verdad? Yo normalmente en aquel entonces pesaba como unos 77 kilos, ahorita peso como 82 kilos, pero rápido subí como 10 kilos, rápido, muy rápido. Y entonces, y me acuerdo que nos visitaban amigos gringos, me dice, no, me gusta venir aquí con ustedes, nos decían nuestros amigos, es que ustedes comen como gringos, dice, mira, abre el congelador, dice, tiene todo lo que tenemos. Y nosotros decíamos, pues sí, pues ahí agarra lo que tú quieras para que comas. Aquí no batallamos. Entonces, ¿qué es lo que estaba pasando? Yo empecé a sentir que se me dormían los brazos y las piernas y me sentía entumido. Me acostaba de un lado, se me dormía del otro. Y yo dije, ¿qué está pasando, verdad? Yo tengo 25 años, estoy recién casado, estoy bien feliz. Mi destino es un matrimonio feliz, una familia feliz. ¿Por qué me está pasando esto? Entonces rápido fui al doctor y me atendió una doctora. Y la doctora me dice, vamos a mandarte a hacer unos estudios del corazón y ya todo lo que se necesita. Y vienes tal día para ver los resultados. Ya fui tal día, sacó los estudios y me dice, ¿sabes qué? ¿Cómo son tus hábitos de alimentos? No, pues esto. Ya empezó a analizar, me dice, ¿sabes lo que pasa? Es que tú no sabes ni lo que estás haciendo. Dice, o cambias tus hábitos alimenticios y tu estilo de vida, dice, porque estás al borde de un infarto. Y yo dije, ¿pero por qué? O sea,
O sea, yo decía, ¿qué he hecho, verdad? O sea, mi vida pues siempre había sido de ejercicio. Más que en ese entonces, pues sí, nos dimos como una descontrolada en la alimentación y no estaba haciendo ejercicio. Entonces, dice, trae los triglicéridos y el colesterol, dice, peor que una persona que no se ha cuidado por más de 50. Me puso una regañada y me dijo, ¿usted se quiere morir ya? Y le digo, no, pues va caminando rumbo a su muerte. Así se lo digo, en cualquier momento se puede usted caer muerto. Y a veces yo sé que los doctores pues tienen que ser así enérgicos con uno porque tienen que hacernos reaccionar. Y yo salí de ahí bien triste, así como que, Dios mío, ¿en qué momento de mi vida llegué yo a este punto? Si en mi mente está ser feliz, tener hijos en un par de años, ¿verdad? Que llegara a Obed y luego los demás, y dije, y estar saludable. Pero no son tus buenas intenciones lo que te va a llevar a tu destino. No es tu buen corazón, no son tus buenas emociones, ni siquiera tus oraciones, que a veces pueden ser superficiales. Porque yo no digo que la oración no tenga poder, para nada. Aquí en la iglesia enseñamos que la oración tiene mucho poder, pero tiene que ser una oración genuina. Tiene que cumplir varios requisitos. Un corazón contrito y humillado no despreciará a Dios, dice la Biblia. ¿Sí? Debe de entrar uno a orar ante la presencia de Dios con gratitud, con cánticos de gratitud, dice la palabra. La oración es muy poderosa, pero hay veces que nuestras oraciones, aunque son sinceras, son superficiales. Es decir, no estamos conectando a ese nivel donde Dios nos muestra, hijo, estás caminando mal. No estamos llegando a ese nivel. Por lo tanto, no puede haber transformación a través de esa oración. Entonces, podemos tener muy buenas intenciones, pero no presentar ningún cambio, todo lo contrario, ir rumbo a un camino de muerte, como yo estaba caminando. Porque no son, y lo puse aquí en la pantalla, y estoy haciendo recordatorio la semana pasada, no son tus buenos deseos, ni las buenas intenciones en tu corazón lo que determina tu destino. Son los pasos de cada día los que ya te están llevando por un camino, asegúrate que sea el camino de la vida. Asegúrate que sea el camino de la vida. Porque ¿qué hubiera pasado si yo hubiera hecho caso omiso a que se estaba durmiendo mis brazos, a que estaba teniendo como calambre, sentía yo ese hormigueo en mis extremidades a cada rato? Si yo hubiera dicho, no, pues es normal, se me va a pasar, pues yo hubiera quedado muerto, ¿verdad? Perchis se hubiera quedado viuda, sin hijos, se hubiera casado luego. Y mis hijos hubieran tenido otro padre, y ustedes hubieran tenido otro pastor. Porque digo, Dios no va a dejar de hacer lo que va a hacer, ¿verdad? Por uno que no le hizo caso, pues claro que no. Entonces, uno tiene que entender y recapacitar que no son tus buenas intenciones, es el camino que estás caminando. Asegúrate que tu camino sea el camino de vida, asegúrate, por favor. Porque otra cosa que me pasó, yo tenía fama con mis pastores desde que yo era adolescente y en mi juventud, tenía fama con mis pastores de que yo no fallaba ningún compromiso, pero llegaba tarde. A todo llegaba tarde. Entonces, me acuerdo que hasta Perchis, cuando Perchis le preguntó a la esposa del pastor, a la pastora, le dijo, oiga, ¿y este muchacho es comprometido? Dice, sí, es muy comprometido. Dice, si tú logras que él se comprometa en algo, él no va a fallar a su compromiso. Pero llega tarde. Es impuntual, pues. Pero uno tiene las buenas intenciones de ser buen cristiano, de echarle ganas, pero quiero decirte que la impuntualidad, y todos hemos cojeado de ese pie, como dicen, ¿ah? La impuntualidad. Todo nos ha fallado en algún momento y algunos nos sigue fallando y otros ya hemos podido domar esa parte de nuestra vida, pero habla mucho de cómo hacemos todas las demás cosas en nuestra vida.
Habla mucho de nuestro comportamiento a veces en el trabajo, de los libros que leemos, de los trabajos que comenzamos, de los proyectos. Entonces yo estaba diciendo, es que yo no quiero ser conocido por impuntual, ya no quiero ser conocido como el que llega tarde, yo quiero llegar puntual. Y tuve que entender, y Dios me mostró a través de mis pastores, de mis líderes y de la gente que ya todos me estaban esperando. Hagan de cuenta como si yo entrara corriendo aquí rápido para compartir. Y tenía 1000 excusas para justificar que llegaba tarde. Siempre tenía una explicación por qué llegaba tarde. Una explicación creíble, completamente creíble, que los demás me decían, bueno, pues le pasó eso, ¿verdad? Pero eso no era lo que Dios quería para mí. Y se los digo honestamente, no es lo que Dios quiere para ustedes. Para ninguno de nosotros Dios quiere que nosotros justifiquemos nuestras llegadas tardes, porque habla de quiénes somos. Y ya lo hemos dicho en otras veces, ¿verdad? Que decimos que tú sí seas sí, que tú no seas no, y todo lo demás es del diablo, ¿verdad? Así dice la Biblia. ¿Por qué? Porque fallamos y decimos que vamos a hacer una cosa y no la hacemos como debe de ser. Entonces, ¿podría decir que yo era comprometido? Pues sí, pero a medias. Era medio comprometido porque no cumplía precisamente con los tiempos como debería de ser. Entonces, ¿a dónde me estaba llevando ese destino? A ser una persona que no cumplía. Por lo tanto, algunas cosas tampoco las cumplía con Dios. A veces son ligeras las cosas que nos desvían del camino de la vida, son ligeras. Tú dices, es un grado, no se nota un grado, vamos la línea parejita, pero va avanzando, y sigue siendo un grado la abertura que tiene esas dos líneas, pero cuando comienza no se nota. Y cuando de pronto volteas, pasó el tiempo y dices, Dios mío, estoy tan alejado de mi destino. ¿Qué pasó? Y uno dice esa pregunta normalmente, ¿en qué momento de mi vida me vino a pasar esto? ¿En qué momento? Y es porque una leve distracción nos hizo variar un grado en nuestro camino y nos llevó a otro destino. Entonces no son las intenciones, es el camino por el que andamos. La Biblia nos enseña, existen dos caminos delante de nosotros: el camino de la vida, el camino de la muerte, el camino de la bendición y el camino de la maldición. ¿Sí? La vida y la bendición son el mismo, la muerte y la maldición son el mismo. Después tengo aquí este verso de la Biblia, lo vamos a poner aquí. Deuteronomio 30, 19 al 20 dice: hoy te he dado a elegir entre la vida y la muerte, entre las bendiciones y las maldiciones. Ahora pongo al cielo y a la tierra como testigos de la decisión que tomes. Dice, ay, si eligieras la vida. Está como diciendo, Dios diciendo, por favor, elige la vida, elige bien el camino, elige el camino de la bendición. Yo te voy a guiar, te voy a enseñar cómo, te voy a dar fuerzas, te voy a dar todo lo que tú necesitas para caminar el camino de la vida. No es fácil, pero se puede caminar con mi ayuda, totalmente posible. Dice, si eligieras el camino de la vida, para que tú y tus descendientes puedan vivir. Puedes elegir esa opción y nos dice cómo. La opción, ¿cómo se elige la opción de la vida? Dice, al amar, al obedecer y al comprometerte firmemente con el Señor tu Dios. Y luego dice, esa es la clave para tu vida. Esa es la clave. ¿Estás buscando la clave del éxito? Aquí está plasmada en la Biblia, en distintos libros. Jesús en el Nuevo Testamento cita esta frase tan famosa que es el primer y gran mandamiento. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. El Shema le conocen, escucha y obedece, quiere decir Shema. El Shema es la clave para la vida. Si tú quieres escoger la vida, solo tienes que practicar el Shema. Y el Shema pues lo vamos a estar desglosando esta semana, ya lo empezamos a ver desde la semana pasada. Dices la clave para tu vida. Entonces la opción es al amar, al obedecer y al comprometerte. Y si amas y obedeces al Señor, vivirás por muchos años en la tierra que el Señor juró dar a tus antepasados, Abraham, Isaac y Jacob. Y luego seguimos leyendo, por favor. Ahí el siguiente. Y ahora Israel, se requiere que el Señor, ¿qué requiere el Señor tu Dios de ti? Este es en Deuteronomio 10. Deuteronomio, si ustedes, este libro lo que significa es como la ley dada por segunda vez o la segunda ley, que es la misma, nomás que Dios se la repite a Josué.
ahora ya cuando Josué se está encargando de liderar Israel, ¿sí? Entonces ese es Deuteronomio, es el quinto libro de lo que es la Torá, de los libros de Moisés. Entonces dice, ahora Israel, ¿qué requiere el Señor tu Dios de ti? Solo requiere que temas al Señor tu Dios, que vivas de la manera que le agrada y que lo ames y lo sirvas con todo tu corazón y con toda tu alma. Debes obedecer siempre los mandamientos y los decretos del Señor que te entregó para tu propio bien. Para tu propio bien. Ahora vamos a ver el siguiente, por favor. Mateo, aquí Jesús citando lo más importante que desde los tiempos de Moisés Dios les había enseñado. Esta es la clave para tu vida. Aquí agarré la frase de Deuteronomio, la pasada, y la pongo ahí como título. Esta es la clave que Jesús nos da. Jesús contestó, ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primer mandamiento y el más importante, porque de este mandamiento depende todos los demás. Jesús dijo después de esto, hay otro igual de importante, ama a tu prójimo como a ti mismo, ¿sí? Entonces dice que de ahí depende toda la ley y los profetas, todo lo que Moisés enseñó, todos los que los profetas escribieron y enseñaron dependen de este gran mandamiento. Por eso es que lo estamos analizando y hoy vamos a analizar lo que es el corazón. ¿Me das el siguiente, por favor? Dice el Shema. Está en Deuteronomio, el capítulo 6, así tal cual, clarito está ahí. Dice, este es el Shema. Escucha Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Hoy vamos a comenzar a ver acerca del corazón. Tú dices, yo quiero caminar el camino de la vida. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Sé que no es fácil. Nos acabas de decir que no es fácil, ¿sí? No es fácil, pero la Biblia dice que todo lo podemos en Cristo que nos fortalece, ¿sí? Ese verso habla sobre situaciones difíciles, pero en general también habla sobre toda la vida, todas las cosas de la vida. Filipenses 4 dice que todo lo podemos. Entonces, aquí nos da la clave de cómo hacerlo. Vamos a ver ahora sí un video que tengo ahí preparado del Shema, donde nos habla específicamente de la parte del corazón. Adelante, por favor, con el... Durante miles de años, cada mañana y tarde, el pueblo judío ha orado estas conocidas palabras para expresar su devoción a Dios. Se llama el Shema. Escucha, oh Israel, el Señor es nuestro Dios, el Señor uno es. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu fuerza. Vamos a explorar la cuarta palabra clave en esta oración, corazón, que en hebreo a veces se pronuncia levav o con mayor frecuencia de manera más breve, lev. Ahora, diferentes culturas a través de la historia han tenido diferentes conceptos de cómo funciona el cuerpo humano, y esto también es cierto de los antiguos escritores israelitas de la Biblia. Ellos sabían que el corazón era un órgano en el pecho que sostiene la vida. Hay una mención de un ataque al corazón en la Biblia, cuando se le pasó el vino a Nabal y su corazón se quedó como muerto dentro de él y se puso como una piedra. Pero los autores bíblicos hablan acerca del corazón de muchas otras maneras que podrían parecer extrañas para los lectores modernos. Y esto es porque estos israelitas no tenían concepto del cerebro ni ninguna palabra para él. Ellos se imaginaban que toda la actividad intelectual del hombre tiene lugar en el corazón. Por ejemplo, en la Biblia, tú sabes con tu corazón. Tu corazón es donde entiendes y haces conexiones. En el libro de Proverbios, la sabiduría mora en el corazón. Y tu corazón es lo que usas para discernir entre la verdad y el error, como lo hizo Salomón cuando fue rey. Así que el corazón es donde tú piensas y le encuentras sentido al mundo. Y ahí es donde haces más cosas. En la Biblia, el corazón es donde sientes las emociones. Sientes dolor en tu corazón como Ana cuando no podía tener hijos. De hecho, la frase un corazón roto viene del hebreo antiguo bíblico. También experimentas temor en tu corazón. Tu corazón puede derretirse o estar angustiado. Tu corazón puede incluso estar deprimido. Pero entonces, por el otro lado, tu corazón es donde experimentas gozo. En hebreo, estar feliz es estar bien de corazón o tener un corazón con gozo. Así que el corazón es el generador de vida física. También es el centro de tu vida intelectual y emocional. Y hay más. En el hebreo bíblico, el corazón es donde tomas decisiones motivadas por tus deseos.
Así que David tenía en su corazón construir un templo para Dios. Tu corazón es donde se centran tus afectos. Se conocen como los deseos de tu corazón. Y si realmente quieres algo, vas tras ello. Como cuando Natán le dijo a David, vaya, haga todo lo que está en su corazón. Entonces, en la Biblia, el corazón es el centro de todo aspecto de la existencia humana. Como en el bien conocido proverbio, guarda tu corazón, porque de él brotan los manantiales de la vida. El profeta Jeremías creía que el corazón de la humanidad estaba fundamentalmente roto. Él dijo, más engañoso que todo es el corazón y sin remedio. ¿Quién lo comprenderá? Él había visto a toda una generación darle la espalda a Dios. Ellos empezaron a sacrificar a sus hijos como si eso fuera algo bueno. Esta es la razón por la que en la imaginación de los profetas hebreos, la única esperanza para la humanidad es la completa renovación del corazón humano. Moisés predijo que si Israel algún día iba a amar a su Dios, su corazón tendría que ser circuncidado. Lo que es una metáfora muy vívida y sorprendente acerca de remover el mal y la necedad del corazón humano. David, después de que cometió asesinato y adulterio, le ruega a Dios, crea en mí, oh Dios, un corazón puro. El profeta Ezequiel esperaba el día cuando Dios removería el corazón de piedra y le daría a su pueblo un nuevo corazón de carne tierna, lo que es muy similar a la esperanza de Jeremías de que Dios escribiría los mandamientos de la Torá en los corazones de su pueblo. Y eso nos trae de vuelta al Shema. Todos los días, el pueblo de Dios es llamado a dedicar a Dios todo su cuerpo y mente, sus sentimientos y sus deseos, su futuro y sus fracasos. Esto es lo que significa amar al Señor tu Dios con todo tu corazón. Cuando hablemos del corazón, nos vamos a referir a la mente, ¿sí? La mente. Ahora se está descubriendo que sí, que el corazón tiene cierta cantidad de inteligencia propia. Se está descubriendo ahorita por la ciencia eso. Y es verdad, o sea, lo que dice la Biblia no solamente es acá todo, sino también tiene que ver algo acá, ¿sí? Entonces, pero vamos a referirnos a la mente, donde están contenidas las emociones, donde tomamos las decisiones, ¿sí? Donde también se refleja en nuestros actos físicos. Entonces vamos a hablar sobre la mente. ¿Y qué dice la Biblia acerca de lo que nosotros pensamos? ¿Qué es lo que la Biblia nos enseña sobre esto? Cuida tu corazón, pon tu corazón a andar por el buen camino. Y tenemos aquí lo que pienso. Vamos a hablar sobre cuidar la mente. El primer verso que tengo aquí es Proverbios 23:7. Siguiente. Fíjate bien, dice, tal y como es su pensamiento en su corazón, tal es él. Nomás la segunda parte está hablando sobre el contexto de todo eso, que son personas que nada más ayudaban a la gente sin interés alguno verdadero. Pero esta es la frase que yo quiero obtener de aquí, es porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. Y yo lo pongo acá, parafraseándolo, es tal y como pensamos es en lo que nos convertimos. Tal y como pensamos es en lo que nosotros nos convertimos. Entonces, quiero decirles que cuando yo enfrenté estas dos situaciones que platiqué en el principio, tanto la de que estaba yo por los triglicéridos, y a lo mejor no estaba yo muy enfermo de otras cosas, pero mi metabolismo, mi cuerpo de esa manera reflejaba mis malos hábitos de alimentación y mi falta de ejercicio. Yo tuve que tener una renovación en mi mente. Y el punto de partida fue esa plática que yo tuve con la doctora. Me dijo, o cambia o se muere. Entonces yo dije, cambio mi manera de pensar. Tuve que tomar unos medicamentos ahí de inmediato, pero lo principal, lo que yo hice fue cambiar mis hábitos alimenticios. ¿Qué hicimos? Pues tiramos todo. Todo lo que estaba en el congelador lo empezamos a sacar y empezamos a prepararnos de comer. Y nosotros a hacer nuestra propia comida, a buscar comida saludable. No que dejamos de ir a comer a otro lugar, pero empezamos a buscar comida saludable. ¿Por qué? Porque dije, ¿sabes qué? Mi metabolismo a lo mejor no es como el de los demás. Yo me descuido y en un ratito estoy enfermo.
Entonces, yo necesito cuidarme más, tal vez que a lo mejor la mayoría de las personas. En cuanto a la impuntualidad, mis pastores hablaron conmigo y tuvo que haber una renovación en mi mente. Y yo tuve que entender y aceptar primero que yo era impuntual y que el que estaba en un problema era yo y que las situaciones alrededor de mi vida no eran las culpables. Yo le echaba la culpa al tren, que mi mamá no me tenía esto, que lo otro, y un montón de cosas, y a veces el trabajo, es que salí, es que doblé, es que esto, y es que lo, y siempre es que, y le llamamos tercerizar, significa pasar la responsabilidad a un tercero, pero tú no eres el culpable. Yo tuve que cambiar esta manera de pensar equivocada y errónea, y fue mi punto de partida, una renovación en la mente y empezar a cambiar mi mente y decir, ¿sabes qué? Dios quiere que yo sea puntual. Dios quiere que yo sea una persona que busque comer saludable. Y empecé a hacer esos cambios y esos ajustes en mi vida. ¿Y qué pasó? Mi vida cambió. Porque tal y como pensamos, es hacia donde nos vamos a dirigir también. Hay pensamientos que vienen, como yo digo, pensamientos que no son buenos y que vienen, siempre hago ese ejemplo, como un ave tratando de hacer nido en nuestra cabeza, y eso puede ser una tentación, puede ser un mal pensamiento, un pensamiento negativo, de que no valgo, de un pensamiento de depresión, de falta de autoestima, un pensamiento de que no voy a poder lograrlo, o simplemente un mal pensamiento de algo que yo quiero y que no debo de tener. Pues esos pensamientos, lo único que nosotros debemos de aprender es a cultivar lo bueno. Es decir, no permitir que ese pájaro haga nido en nuestra cabeza. Es decir, si yo sé que es un pensamiento malo, yo tengo que inmediatamente reconocerlo y traer pensamientos que contrarresten ese pensamiento malo. Es decir, pensamientos de la palabra de Dios. Si tengo tentación por robar, yo digo, no, es que no puedo, y es que está bien chido eso o lo otro, y yo lo quiero a la mala y lo quiero. Yo debo decir, no, yo no tengo que robar, yo debo ser una persona honrada. La Biblia dice, ¿verdad?, que los honestos, la Biblia dice que no debo robar, la Biblia dice que debo ser una bendición, la Biblia dice que debo ser generoso, la Biblia dice que para tener las cosas tengo que trabajar. Y entonces empiezo a contrarrestar ese pensamiento negativo con pensamientos de la palabra de Dios. Y eso es hacerle así al pájaro: hey, no vas a hacer nido en mi cabeza, vete de aquí. Sí. Entonces, esa es una manera que nosotros contrarrestamos. Pero ahorita vamos a ver bien lo que es la renovación de la mente. Vemos en Proverbios 23:7. Tal y como piensas, así es como te vas a convertir. Entonces, cuando nosotros dejamos que se anide, es decir, abrazamos el pensamiento, decir, sí, yo no valgo, ya me lo había dicho mi mamá, también mi papá me lo dijo un día, una vez un tío y empiezo a abrazar ese pensamiento negativo de falta de autoestima. Yo estoy permitiendo que el pájaro haga un nido en mi cabeza. Entonces, son maneras que funcionan en la mente y tenemos que entenderlo, ¿sí? Eso dice Proverbios 4:23 dice, cuida tu corazón. Otras traducciones de la Biblia lo dicen, cuida tu mente. Dice, cuida tu corazón más que otra cosa, porque él es la fuente de la vida. ¿Sí? Lo voy a poner en la otra versión. Proverbios 4:23, en la palabra de Dios para todos, dice, ante todo, cuida tus pensamientos, porque ellos controlan tu vida. Lo que veíamos ahí en el dibujito, ¿sí? Que veíamos que el corazón se reflejaba en nuestra vida física, los pensamientos, ¿sí? Entonces están contenidas emociones, está contenido lo que es el razonamiento, la toma de decisiones, pero todo eso se va a reflejar en lo físico. Todo se va a reflejar en lo físico. Por eso la Biblia dice que no hay nada oculto que no vaya a ser revelado. A final de cuentas, todo lo que hay en nuestra cabeza va a ser revelado. ¿Sí? Yo no sé delante de quién, a lo mejor delante de alguna vez de toda la familia, no sé Dios, pero delante de Dios todo está revelado y nada se le puede ocultar. Entonces es por eso que nosotros debemos de tratar con nuestros pensamientos. Entonces cuida lo que piensas, porque ellos controlan tu vida. Dios tiene dos caminos delante de nosotros, el camino de la vida y el camino de la muerte, y nos enseña a que debemos de enfocarnos. Dice, ama a Dios con todo tu corazón. Es decir, cuida que tu mente esté caminando el camino de la vida. Cuida que tus pensamientos sean buenos.
Dice la Biblia, en todo lo digno de alabanza, en todo lo bueno debemos de estar pensando. Y todo lo de cuando está uno de ocioso, los pensamientos malos llegan de inmediato. De inmediato. Por eso, no que uno tenga que mantenerse ocupado, sino que uno debe estar organizado. Organizado es distinto a ocupado. Porque yo puedo decir, para no tener un mal pensamiento voy a estar ocupado todo el día. No. Porque también la Biblia dice que tenemos que descansar. Y descansar no es solamente tirarse en la cama y ya. No. Descansar tiene que ver con preparar, planear cómo vas a descansar. ¿Qué actividades recreativas vas a hacer? Si vas a dormir, pues a dormir. ¿Cuánto tiempo? Pero tenemos que estar cuidándonos, porque es importante que cuidemos la mente, porque la Biblia nos enseña que de ahí fluye, o todo lo que pensamos, tarde o temprano se va a reflejar en nuestra vida diaria, física, ¿sí? Muy bien. Mateo 12, del 34, la segunda parte al 35 dice, pues lo que está en el corazón determina lo que uno dice. En las semanas que vienen vamos a hablar acerca de lo que hablamos también, y de lo que vemos y de lo que oímos, pero aquí nomás es un adelanto. Dice, lo que está en tu corazón, ¿sí?, determina lo que uno dice, lo que sale de la boca. Otra versión de la Biblia, la Reina Valera, dice, porque de la abundancia del corazón habla la boca, ¿sí? Dice, una persona produce buenas cosas o cosas buenas del tesoro de su buen corazón, y una persona mala produce cosas malas del tesoro de su mal corazón. Entonces, ¿dónde atesoramos las cosas? En la mente, ¿sí?, que es el corazón. Ahí atesoramos, ¿sí? Entonces procura que todo lo que atesores en tu corazón sea bueno. Es por eso la gran importancia de lo que vemos todos los días, porque ahorita la mayoría de todas las personas, podemos hablar de un 95% de la población en el mundo, lo que ve son sus celulares. Es lo que vemos nuestros celulares. Tenemos que estar cuidando qué pensamientos genera lo que vemos. Como dije, vamos a hablar acerca también de lo que vemos las próximas semanas. Pero hablando de tu mente, ¿qué se está quedando de lo que ves? ¿Qué se está quedando de lo que oyes? ¿Qué se está quedando de los ambientes donde tú andas? ¿Qué pensamientos se generan? ¿Son pensamientos negativos? Deséchalos. ¿Cómo? Contrarrestándolos con la palabra de Dios, orando, buscando la presencia de Dios. Si te viene una tentación muy grande y tú estás tentado y no sabes qué hacer, ponte de rodillas, busca la presencia de Dios, dile a Dios que necesitas ayuda, que no puedes tú solo, que por favor, que Él prometió que nos iba a dar una salida en las pruebas, y que en las tentaciones Él también, que su palabra nos iba a ayudar, así como ayudó a Jesús en el desierto la palabra, y la presencia de Dios estuvo con Él. Entonces busca a Dios, porque hay solución para todas las cosas cuando nosotros no podemos hacer algo, y más con los pensamientos. Son difíciles de dominar los pensamientos. ¿Por qué? Porque nadie nos ve, porque están ocultos a todos los demás. Yo no sé lo que están pensando ahorita, los puedo ver a los ojos, pero no sé qué están pensando. Y aunque la Biblia dice que los ojos son la ventana del alma, ¿verdad?, la ventana de lo que somos, ahí se puede ver si hay luz o si hay oscuridad, pero aún así es difícil discernir qué están pensando las personas. Y gracias a Dios, ¿verdad?, que son así los pensamientos, porque a veces se nos viene cada ocurrencia que decimos, Dios mío, no, quita ese pensamiento de mi mente. Tenemos que hacerlo. Cuida tus pensamientos, porque todo lo que tú estés fijando tu atención se va a almacenar en ese tesoro y lo vas a reproducir. Lo vas a hacer, lo vas a decir o vas a buscar más. Y eso nos puede poner en riesgo. Asegurémonos de que sea bueno mejor, de que sea vida. Después de ese verso tenemos el siguiente, por favor. Jeremías 17, del 9 al 10. El corazón humano es lo más engañoso que hay y extremadamente perverso. Y está hablando precisamente de la mente, porque dijimos que en la mente o en el corazón también se guardan, están las emociones. Y las emociones, pues muchas son buenas, pero muchas son negativas. Tenemos la alegría, el gozo,
sí, qué sé yo, ¿verdad? Pero también tenemos la tristeza, la depresión, el enojo, la ira. Y la Biblia nos dice acerca de ciertas emociones que tengamos cuidados, como el enojo. Dice, enójense, pero no pequen, no le den lugar al diablo. Entonces las emociones, cuando están fuera de control, se vuelven, como dice Jeremías, dice, la mente humana es lo más engañoso que hay. En el video vimos un poco lo que pasaba con Jeremías, porque el pueblo de Israel se estaba desviando tanto que estaba cometiendo atrocidades. Entonces Jeremías decía, ¿qué tienen en la mente estos cuates que no pueden recibir la palabra, que no pueden atender lo que Dios les dice y se ponen a hacer tantas barbaridades? Y Jeremías pues le decían el profeta llorón o chillón, porque se lamentaba de todas las atrocidades que estaba cometiendo Israel, porque no se explicaba qué tenían en la mente. Dice, ¿cómo es posible? Engañoso, el corazón humano es lo más engañoso que hay, extremadamente perverso. ¿Quién realmente sabe qué tan malo es? Dice, pero yo, el Señor, investigo todos los corazones y examino las intenciones secretas. A todos les doy la debida recompensa según lo merecen sus acciones. Entonces, la mente o el corazón produce acciones. Y si sabes que hay pensamientos que son negativos, que son malos, entonces ven al Señor, vayamos al Señor. Cuando yo sé que tengo un pensamiento negativo, tengo que ir a buscar a Dios, humillarme delante de Dios, decirle, Señor, tus pensamientos son mejores a los míos por 1,000,000 de veces o más. Por eso vengo a ti y me pongo aquí, me humillo delante de ti, Señor, ayúdame a vencer estos malos pensamientos. Quítalos de mi mente, quítalos de mi corazón. ¿Sí? Porque un mal pensamiento puede distorsionar la manera como vivimos, como vemos a la gente, como vemos a los demás, como vemos nuestro trabajo, como vemos una situación. Un mal pensamiento hizo que 10 espías no creyeran la promesa de Dios de que les iba a entregar una tierra, y otros 2 sí creyeron, pero 10 se encargaron de convencer a un pueblo de más de 2 millones de personas de que no podían contra un pueblo que Dios les iba a entregar. Los pensamientos son poderosos porque producen acciones, producen la vida física de todos los días. Tenemos que cuidarlos. Guarda tu corazón porque de él fluye la vida. El siguiente, por favor. Dice, el Señor tu Dios cambiará tu corazón y el de tus descendientes para que lo ames con todo el corazón y con toda el alma y para que tengas vida. Fíjate la clave aquí. Déjamelo aquí en la pantalla, por favor. Aquí está como descifrándonos esta oración diaria que hacen los judíos en la mañana y en la tarde, el Shema. No lo descifra aquí mismo en Deuteronomio. Tú puedes ver cómo descifra el poder practicar estas cosas. Y nos dice la clave. La fuente del cambio de la mente está en la presencia de Dios. La fuente del cambio de la mente, la transformación de la mente, de la cual se habla en el Nuevo Testamento también, está en la presencia de Dios, está en su palabra, está en tener comunión con Él. No hay más. No es que tú dices, no voy a pecar, no voy a pecar. No es así. Esa no es la clave. No voy a pensar mal, no voy a pensar mal. Amo a mi papá, no es así, ¿verdad? No es que te pongas a repetir y repetir, repetir. Es que vayas a la presencia de Dios y Él te va a dejar todo lo bueno que hay en Él, te va a dejar verlo, y que lo abraces esa palabra, abraces esos pensamientos de Dios, abraces esa presencia, puedas no solamente recibir la palabra, sino el espíritu de la palabra, y entonces pueda producir cambio de mente. Y como hay cambio de mente, hay cambio de acciones, y cuando hay cambio de acciones, hay cambio de hábitos. Y cuando hay cambio de hábitos, hay cambio de estilo de vida. Y cuando hay un cambio de estilo de vida, hay una nueva vida en Cristo Jesús. Necesitamos buscar el cambio en nuestro corazón. Dice, el Señor tu Dios cambiará tu corazón y el de tus descendientes. ¿Para qué? Para que lo ames con todo el corazón. ¿Sabes cómo se puede amar a Dios con todo tu corazón? Yendo con el Señor. Y toda el alma, para que tengas vida. Y luego tengo este verso siguiente, el último, Romanos 12:2.
que es muy famoso, dice así: no imiten las conductas ni las costumbres de este mundo. Más bien, dejen que ¿quién los transforma? Dios. Dios se manifiesta a través de su presencia, en la oración, en la alabanza. Dios se manifiesta a través de su palabra, cuando la leemos, cuando la memorizamos también. Dios se manifiesta incluso en el hacer comunidad en la iglesia. Ahí la bondad de Dios también se manifiesta, porque nos podemos ayudar los unos a los otros, podemos orar los unos por los otros, podemos sobrellevar las cargas los unos de los otros, perdonarnos los unos a los otros nuestras ofensas, sobrellevar las cargas los unos de los otros, dice la Biblia. Entonces, no imiten las conductas ni las costumbres de este mundo. ¿Cómo vamos a imitarlas? ¿Por qué dice no imiten? Porque todos los días estamos siendo bombardeados con pensamientos de este mundo, con tratar de nosotros ser una persona que no es conforme al corazón de Dios. Este mundo dice: mira, este es el hombre que tú debes de ser. Debes de tener muchos carros, casas grandes, muchas mujeres, para que seas un verdadero hombre. Y muchos podemos llegar a agarrar ese pensamiento, pero Dios dice: hey, no, ese no es un hombre. Eso es lo que el mundo trata de aparentar que es un hombre, pero ese no es un hombre de verdad. Y lo mismo dice para las mujeres, lo mismo dice para los jóvenes, para las señoritas. También tiene mensajes para los niños, y los niños quedan confundidos con los pensamientos de este mundo. Pero la Biblia dice: no imiten las conductas ni las costumbres de este mundo. Más bien dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. Por eso es tan importante que nuestros niños estén aquí en Vida Kids, porque están adquiriendo pensamientos de Dios, ambiente de Dios, el Espíritu de Dios, la palabra de Dios. Por eso es tan importante que nosotros estemos aquí, nuestros jóvenes estén aquí, porque estamos adquiriendo sabiduría de Dios, pensamientos de Dios, el ambiente de Dios, el Espíritu de Dios, y está ocasionando una transformación desde la raíz. ¿Cuál es esa raíz? El buen tesoro del corazón, la mente. La mente hay una parte donde se agarra, queda todo lo inconsciente, donde hacemos cosas ya porque estamos programados. Eso es lo más profundo del corazón, y Dios quiere que ahí esté su palabra, su presencia y todo lo que Él representa. Y luego dice: entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, agradable y perfecta. Dios es bueno, y Él nos da la oportunidad del día de hoy que nosotros empecemos a permitir que Él renueve esos pensamientos que están viciados. La Biblia tiene muchas maneras de mencionarlos. En algunas partes dice que son argumentos en nuestra mente. Otra que son fortalezas, o sea, ya algo que se ha hecho muy difícil de derribar, un pensamiento en nuestra mente y que no es conforme a lo de Dios. Y Dios dice que todo eso podemos derribarlo, quitarlo a través de su presencia, de su Espíritu Santo. Cierra tus ojos, vamos a orar. Yo quiero orar. Cierra tus ojos, voy a estar hablando algunas cosas y después voy a orar. Dios quiere que identifiques si a través de tu corazón o tu mente estás caminando el camino de la vida. No, Dios no quiere permitir que te autoengañes, como yo te di mis ejemplos. Yo me estaba engañando en mi mente al creer que iba directo a una vida plena y feliz, pero con hábitos que me estaban llevando a la muerte. Me estaba engañando al creer que yo era una persona responsable, cuando yo cumplía mis compromisos, pero llegaba tarde siempre. Eso Dios me dejó ver, me dijo: hijo, eso se llama mediocridad.
Eres mediocre, me dijo. ¿O estás practicando la mediocridad? Dios nos tiene que confrontar en nuestra mente y nosotros tenemos que aceptar lo que Dios nos está hablando, que hemos caminado equivocadamente, que hemos dejado que se desarrolle. Aquellos que llegan a decir, por ejemplo, que dicen, no, es que yo no necesito tanto de Dios. Yo puedo hacer en esta área, no necesito que Dios se meta en mi vida. En esta otra área yo puedo hacerlo solo. Nos autoengañamos. La idea es que el día de hoy, nosotros que estamos aquí, podamos reconocer que Dios es Dios, es más inteligente, más grande, más poderoso, más sabio que todos los humanos juntos en este planeta, que Él sabe mejor cómo nuestra mente funciona y que tiene su palabra llena de tantos buenos pensamientos que Él quiere usarlos para transformar nuestra mente. Él quiere usarlos para derribar aquellas fortalezas que se han forjado a lo largo de los años, que a lo mejor desde que estamos en el vientre de nuestra madre se nos decía tal cosa. Tal vez algunos fuimos menospreciados, a otros se nos forjó un concepto más alto que el que deberíamos de tener de nosotros mismos, desarrollando un orgullo, una arrogancia en nosotros, que no permite que Dios haga su obra en nuestras vidas. Dile al Señor, Señor, tú conoces los corazones. Dile eso en la oración, Señor, tú conoces los corazones, tú escudriñas los corazones, tú sabes qué está bien y qué está mal dentro de mí. Por favor, Señor, revélame el día de hoy qué es lo que está mal y, Padre, por favor, ayúdame a cambiarlo. Cambia mí, crea en mí un corazón puro, Señor, como dijo el rey David cuando estaba arrepentido. Crea en mí un corazón puro, Señor, como dijo Jeremías, como dijo, Señor, en tu palabra, Señor, que necesitábamos corazón nuevo, Señor. Padre, ese corazón de piedra tenía que ser cambiado por uno de carne. Es decir, todo lo que se estaba hablando desde los profetas y desde Moisés, cuando Jesús nos habló sobre el corazón, tiene que ver con permitirte entrar hasta lo más profundo de nuestra mente y empezar a desarrollar cambios perdurables, cambios que desarrollen en nosotros o que permitan que la eternidad se manifieste en nosotros. Señor, hoy venimos delante de tu presencia. Te rogamos a ti, Señor, escudriña nuestra mente. Padre, entra a lo más profundo de ella, de nuestro corazón, y revela si hay en nosotros, como decía el rey David también, iniquidad, si hay pecado, si hay cosas, Señor Jesús, que nos han estado dañando, cosas que hemos abrazado que no queremos soltar, cosas, Señor, que nos incluso han forjado un pensamiento acerca de nosotros mismos más grande que el que deberíamos de tener, desarrollando orgullo, arrogancia, prepotencia. Señor, a lo mejor ni siquiera lo sabemos. Señor, si estamos en ignorancia, que tu luz brille en nosotros y nos dejes ver qué es lo que necesitamos saber, que tu verdad nos alumbre nuestra mente y haya en nosotros conocimiento pleno de las cosas que tenemos que cambiar, lo que tenemos que tomar, lo que tenemos que dejar, lo que tenemos que seguir desarrollando como un buen hábito, Señor, cultivando la palabra, cultivando la oración, cultivando la adoración, cultivando la asistencia a la iglesia, que no nos dejamos convencer por los pensamientos, lo que bombardea este mundo, que no nos dejemos convencer, Señor. Los estereotipos que tienen que seguir los jóvenes y que este mundo dice que eso es lo mejor. Nosotros ya sabemos, Señor,
que antes de tu venida a esta tierra, la segunda venida, Señor, tu palabra dice que las cosas estarían tan mal que a todo lo bueno se le llamaría malo y a lo malo se le diría que es bueno. Tenemos que estar conscientes de eso y saber identificar, Señor, que el mundo trata de desvirtuar, Satanás trata de desvirtuar todo lo que es tu palabra y lo quiere llamar malo. Pero nosotros vamos a guardar tu palabra, lo vamos a levantar en nuestro corazón, Señor. Lo vamos a guardar, lo vamos a transferir a nuestros hijos, a nuestra familia. Lo vamos a guardar en nuestra mente. Lo vamos a meditar todos los días, de día y de noche, antes de cada comida, antes de acostarnos, al despertarnos en la mañana, antes de entrar al trabajo. Nosotros queremos meditar tus pensamientos, tu palabra, para que traigan a nosotros una transformación, con un corazón humilde, para que tu Espíritu pueda venir a nuestras vidas y traernos sabiduría. Señor, gracias. Hoy nos ponemos en tus manos, en el nombre de Jesús. Amén y amén.